Muy bien, estamos viendo el enfoque de la fe que salva y que justifica al impío. Miren, vamos a ver aquí una razón bíblica y santa y justa por qué Dios se agradó de Abel y en la misma medida por qué no se agradó de Caín. Vamos a ver Hebreos 9:22. ¿Alguien lo tiene? ¿Dora? Bueno, sí. Hebreos 9:22. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales... A ver, ¿es Hebreos 9:22? Sí. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otra vez, en voz alta. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta es el parteaguas, la línea que separa. Todo es purificado según la ley con sangre, y sin sangre no se hace remisión o perdón o quitar el pecado. Bueno, Abel trajo la víctima que derramaría su sangre, no precisamente aquel animal, un cordero, sino que representaba. Ese acto hablaba de su fe en el Cordero de Dios. Por eso se le llama a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Caín no traía la sangre de una víctima que pagaría por él. ¿Quién pagaría por sus pecados? Él no traía esa víctima que derramaría su sangre, y no había otro cordero más que el que habría de venir. Bueno, Abel trajo de sus obras. No había la presencia de aquella víctima inmolada, de aquella víctima expiatoria a quien le echaba la culpa. Cristo es el cordero inmolado o marcado o destinado a sacrificio. Cristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él estaba destinado, Él estaba marcado para ser solamente sacrificio. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos otra cita aquí en 1 de Pedro 1, 24 y 25. Sí, Dora, otra vez. Sí. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sí. Toda carne, todo ser humano es como la hierba, ¿verdad? Y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Abel permaneció, nos sigue hablando a través de los siglos, y Dios nos sigue hablando por la fe de Abel. Caín terminó sus días
ahora sí, sin gloria, porque la gloria de ser un hombre muy creativo, muy esforzado, muy perfecto en sus obras, pero la sangre de la víctima no estaba delante de él para que aquella víctima lo cubriera con su sangre redentora, la que pagaría. También se le llama la sangre expiatoria, porque Cristo recibió la culpa de todos nosotros. Expiación quiere decir quitarte a ti la culpa y ponérsela a otro. Bueno, esa figura no la trajo. Igual les digo que así como Caín, hay cantidad de personas que están ofreciendo su gloria, de ser buenas personas, de quererle agradar a Dios con sus obras. Pero toda gloria del hombre es como la flor de la hierba, no tiene valor, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y muerto Abel, aún nos habla Dios por su fe, nos sigue hablando. Bueno, también tenemos 1 de Juan 3, 11 y 12. Vicky, ¿lo tienes, por favor? Sí. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Justas. Dice dos cosas, que Caín era del maligno. ¿Quién nos dice eso? Dios. Una vez el Señor Jesucristo les dijo a aquellos que por hablarles la palabra de Dios, el testimonio de Dios, querían matarlo, mostraban su rechazo, igual que Caín. Y les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Y se refiere a esto. El diablo estaba en Caín, era del maligno. Entonces lo define. ¿Quién decidió? ¿Quería a Caín la comunión con Dios? ¿Quería el compañerismo con Dios? No, solamente mostrarle que él no necesitaba a Dios. ¿Y cuál fue la mentira que le ofreció el diablo a Eva? Dios sabe que el día que comas de este árbol serás como Dios. Exactamente eso es lo que quiso hacer Caín, ser como Dios. Yo tengo lo bueno igual que tú. Aquí nos dice que era del maligno, pero dice otro dato. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. ¿Dónde están sus buenas obras? Estas obras eran las que Dios veía en su corazón. Él no tenía la ley de Dios en su corazón. Él tenía la ley del diablo. Sus obras eran malas. Y dice de Abel que sus obras eran justas. No dice sus obras eran buenas, justas. Porque esas obras es la que agrada a Dios. Cuando tú le ofreces a Dios lo que a Él le agrada, tus obras son de justicia, porque tú estás en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios solo puede vivir en ti cuando Cristo vive en tu corazón. Entonces, bueno, nosotros estamos llamados a seguir el camino de Abel, el camino de la fe, de agradar a Dios haciendo su voluntad. ¿Y cómo podré? Pues solamente Cristo cumplió la voluntad de Dios.
Y para eso vive Él en mi corazón. Muchos se atreven a recibir a Cristo cuando se les dice: tú no vas a llevar esta vida que Dios aprueba y que Dios reconoce en tus fuerzas. Nunca podrás. Pero si tú recibes a Cristo, Él lo va a hacer en ti, porque Él cumplió toda la voluntad de Dios. Bueno, estamos viendo el camino de la fe que salva y que justifica, la fe que agrada a Dios, la fe del Evangelio de Cristo. Lo estamos viendo que ellos son tan creyentes como nosotros, entendiendo que no había ni una palabra escrita y Dios les hablaba directamente. La fe es creer lo que Dios dice, lo que Dios te ofrece, lo que Dios quiere que tú tengas, la vida que Él quiere que tú tengas. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Bueno, ¿por qué Caín quedó descartado? Miren, en Juan 3:17, vamos a leer este pasaje, Juan 3:17 al 21. Si lo tienes, Gustavo. Bueno, allá, por allá atrás, Elvira, en voz alta. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muy bien, hasta ahí, hasta el 21, ¿verdad? Ah, sí, a ver. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Sí. Este pasaje describe el camino de Abel y el camino de Caín. Y notemos que es en el Nuevo Testamento. El punto es que el Evangelio es el mismo. Dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Caín se condenó porque era del maligno. Abel se salvó porque quiso ser de Cristo, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está en condenación, porque viene por la corriente de los de Caín. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, hablando de Caín, y esta es la condenación, que la luz del mensaje de Dios, la luz de la justicia, ¿cómo puedes tú ser justicia de Dios en Cristo? Dice, la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, como a Caín. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas delante de los ojos de Dios. Bueno,
Recordemos, aquí nos plantea el gran principio de libre albedrío. Dios siempre está planteando qué haces de esa voluntad propia. Lo que tú hagas, eso recibirás. Abel quiso seguir. Y los creyentes en Cristo somos como Abel porque hemos seguido la fe de Abel, el camino de Abel. Ahora dice en Proverbios 4:18, la senda de los justos, el camino, como Abel, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este versículo también nos habla de Abel y Caín. Abel, cuando oyó esto, quizás no le era del todo claro como a nosotros, porque no conocemos, no entendemos, solamente creímos porque era de Dios. Pero con el paso del tiempo, cuando Dios le hablaba a Abel, la luz de la voluntad de Dios empezó a aclararse, como la luz de la aurora que va aumentando, ¿verdad? La alborada, la madrugada, el amanecer, y continúa hasta el mediodía. Bueno, así es el camino de los justos para entender la voluntad de Dios. Bueno, Abel se comportó como un hombre de fe, y saben que esta luz en la que él caminaba, Caín la aborreció, la odió, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y Caín fue odiando a muerte la luz en la que caminaba Abel, tan sumiso, tan creyente, tan obediente, tan paciente para esperar que Dios le hablara lo que seguía. Esa luz, Caín la odió. Y créanme que este es el estado de los que hasta este momento han resistido, que no se han humillado para pedir perdón a Dios. Ellos van aborreciendo la luz. Puede ser que ese aborrecimiento llega a un punto donde ya no hay regreso, que se le llama el pecado imperdonable. Cuando el corazón ha pasado la línea donde ya no hay regreso, el pecado que ya no puede ser perdonado. ¿Y saben cuál es ese pecado que no puede ser perdonado? Que no creas en Cristo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El que en él cree no es condenado. Bueno, el que no cree está en condenación. Y llega el momento, Cristo nos habló de ese pecado donde ya no puedes creer nunca más, porque ya tu mente ya no tiene disposición de oír, de recibir, porque aborreces y aborreces y aborreces lo que es de Dios. Es el momento cuando tú tienes claridad para entender que por ti mismo no puedes agradar a Dios, que por tus obras Dios no ve las obras buenas, porque toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. El Señor dijo: yo no recibo gloria de los hombres. ¿Qué gloria me puedes ofrecer? Cuando tú te esfuerzas, Dios ve las malas obras, porque ¿quién va a pagar por tus malas obras? ¿Qué víctima dará su vida para pagar tus malas obras? Bueno, en ese sentido, si tú lo crees conveniente,
conveniente, te conviene. Bueno, si tú lo crees que procede, si tú crees que es bueno, ve acercando tu corazón para pedirle perdón a Dios, porque no has llevado esa vida que tú dices que es conveniente. No quise aceptar, no quise creer, no quise recibir. Perdóname. Sé que he vivido sin aceptar la luz verdadera. Pides perdón, aceptas a este que sí cumplió toda la voluntad de Dios y que por eso murió en la cruz. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel, aún habla por su fe. Nosotros seguimos aprendiendo del modelo de vida de Abel. Abel era hijo de Adán y Eva. Era un hijo natural que necesitaba nacer de nuevo. Sus padres eligieron la fe, pero Abel y Caín tenían que elegir la fe. Bueno, ahí se abrieron dos grandes corrientes en la humanidad hasta este día: la corriente de Caín y la corriente de los creyentes de Abel. Y todos tenemos en común la misma fe en Cristo. Todos, por eso dice que por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre, por el Espíritu de Cristo. Bueno, por hoy aquí lo vamos a dejar y continuamos. Vamos a ver de Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, se lo llevó Dios de pronto, no fue hallado, no vio muerte, y por la fe, ¿verdad?, Dios obró con él así. Y esto nos transmite también un mensaje cuando habla de los antiguos. Por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Enoc vivió antes del diluvio. Bueno, por hoy terminamos. Dios los bendiga. Continuamos. Es tan importante entender cómo obra la fe que nos salva y la fe que nos da la vida eterna. Continuamos la siguiente semana.